Feldman fue detenido cuando llegaba a Miami en un viaje de 15 familiar de su hija, al que también fue quien era su esposa, la mamá de la niña. Bueno, lo detuvieron en Miami a pedido del estado de Nevada. Estuvo por lo menos 12 días detenido, un tema del que se supo poco. Estalló el viernes por la noche. Él ya está en Buenos Aires, previo pago de unos $130.000. Ahora nos vamos a meter en quién los pagó. Acá lo que se investiga es una maniobra de lavado en la cual un casino es la clave, la pieza fundamental. La interacción entre dos estados norteamericanos, el estado de Nevada, donde queda el casino, y el estado de la Florida, donde llega, en este caso, el colega Quique Feldman. Ahí las imágenes que se fueron difundiendo del momento que le toca vivir y la hipótesis que él plantea, que todo está revisándose, pero él dice que fue víctima, que es inocente. Él fue dando algunas declaraciones. Todo lo que cuenta, Marina, es producto de un guión. Vos mencionabas recién la serie Ozark. Yo no la vi, pero digamos, cuenta una historia que involucra un casino, presunto lavado de activos. Nuevo, digamos, que ya estaba apuntado por la justicia norteamericana. ¿Qué dijo Quique Feldman? Dijo, soy inocente, fui víctima. Y siguió dando detalles de una maniobra, sí, ¿no? Muchas de las cosas, digamos, del mecanismo nos lo fuimos enterando por su propia declaración, porque a la distancia se hacía difícil entender, bueno, detenido, ¿por qué? Y él fue explicando. Dijo, acá estoy dando la cara, y siguió. Fui inducido a participar en decisiones financieras y operaciones que no comprendía plenamente y que formaban parte de un esquema que me perjudicó gravemente. Acá él le trae un abogado. Recordemos que en un momento determinado, cuando la situación de Quique se complicó, la hermana tomó intervención, él lo cuenta, y se designa un abogado con sede en New York que mira las primeras fojas del expediente y dice, responde esto, porque si a vos te contrataron para llevar gente famosa, bueno, responde esto y después vemos. Y eso le permitió el camino hacia la libertad, ¿no? Exactamente. Dijo, fue por una persona a la que nunca nombra, por otra parte. No sé si decir el nombre, que es argentino, de una familia vinculada históricamente a los casinos en la Argentina y en Las Vegas. Un argentino de 40 años. Me contacta un exfutbolista que trabajaba para esta persona, para el dueño del circo. Bueno. Primer dato, hay un argentino de 40 años cuyo apellido está vinculado a los casinos en Argentina y Las Vegas, que sería el nexo entre este casino investigado y los futbolistas, periodistas, los que iban a jugar para promocionar el casino. Bueno, esas comillas que hace Marina es lo que podría explicar parte de la maniobra. Vale aclarar, para quien no conoce aquí, que Feldman es un muchacho muy popular, muy talentoso en su carrera, gran productor, combina como las dos artes, ¿no? Gran conseguidor de notas con futbolistas, siempre tenía al mejor futbolista de la fecha, lo lograba, digamos, trabaja en TIC Sport, ha trabajado en su momento en programas icónicos. Como Mar de Fondo. Como Mar de Fondo, exactamente. ¿No? Sí, 30 años de vínculo con el mundo del fútbol. Exactamente. Como productor y cronista al mismo tiempo se conseguía sus propias notas, que siempre eran realmente destacadas. El mundo del fútbol le ha dado siempre muchas notas a Quique. Seguimos con la maniobra. Dice que este hombre de 40 años, el nexo, dice, y me dice que esta persona lleva a exjugadores de fútbol. Allá había muchos jugadores y exjugadores en el casino. Me dicen que te lleva, te paga el pasaje, el resort de Las Vegas, la estadía, la comida, y te dan un viático y además un bonus por promocionar el casino. Con respecto a esto del viático, se habla de que se llevaban entre $3.000 y $5.000 de acuerdo a la fama de la persona de la que se tratase, e incluso ese bonus podía llegar a $75.000. Bueno, hasta ahí si uno podría pensar que un casino que dispone de mucho dinero contrata gente famosa para validar la marca, hasta ahí pareciera ser un hecho que podría ser habitual. Una marca privada decide que tal o cual famoso vaya a pasar un fin de semana a tal o cual lugar. El tema es que... las condiciones del juego. Claro, y cuando aparece el tema del juego, ya hemos tenido causas con famosos involucrados que decían, yo pensé que estaba jugando de buena fe, yo pensé que estaba promocionando, y esto fue acá en Argentina, y terminó en una importante operación del Ministerio Público Fiscal de la ciudad diciendo, che, esto es ilegal. Tienen que ahora arrepentirse y promocionar que era ilegal. Es legal, lo que pasa es que las condiciones
condiciones de juego le hacen pensar a la justicia norteamericana que lejos de ser una promoción, era una maniobra de lavado de activos. Claro, quiere decir, si vos vas y perdés y ganás, pero si perdés no te haces cargo y si ganás no te haces cargo, bueno, esa plata que se mueve, ¿quién la justifica y de qué manera? Te daban $300.000 en fichas, los podías perder, no tenías que poner un mango. Los podías ganar. Si lo ganabas era tuya, si lo perdías, alguien la ponía por vos. En definitiva, la justicia norteamericana se pregunta de quién era la plata. Claro. Entonces ahí empieza la sospecha de un presunto lavado de activos, que es lo que empieza a investigar y por eso empieza a caer mucha gente. Porque una de las condiciones era no jugar con la propia. No se podía. Clave, no se podía. Había que cuidarse de las cámaras de seguridad. Pero miren lo que les daban. Dice, nos daban 3 comidas diarias. Agua caliente, teléfono público, posibilidad de pedir comida y esto ya cuando estaba detenido. Esto está en la detención. ¿No? Condiciones, digamos, VIP de detención y también una tablet donde podía escuchar música, ver películas o hablar por teléfono. Estuvo 12 días detenido, él dice que lo trataron bien. Sí, recordemos, Marina, que acá hubo cooperación entre estados porque él llega a la Florida y termina en Nevada. Las cárceles de Nevada son un poco más complejas que las cárceles donde podía ser alojado en la Florida. Ahora sí, ¿qué pasaba cuando él llegaba con los famosos o con los exjugadores o con los jugadores al casino como una suerte de productor a donde llevaba gente conocida? ¿Qué le daban? Me daban un crédito de $300.000 en mi caso. Dicen que en algunos casos llegaba hasta $1 millón el crédito. Y te ganabas $5.000. Buen si negocio. El crédito era de $500.000, ganabas $10.000. Solamente por jugar, aunque la perdieras toda. Y si la perdías, no la ponías vos. Por eso, insisto. Te decían, quédate tranquilo que la deuda no es tuya. Insisto. Todo a través de un crédito sacado vía casino que te daba la ficha. Si la ganancia no es tuya, si la pérdida no es tuya, ¿de quién es? Esa plata entraba en una suerte de ecosistema que venía y de repente se blanqueaba. Vamos a verlo en algunos minutos. Ahora vamos a ver con Ana si era de esta manera. La parte legal. Porque, a ver, insisto, porque si alguien hubiera cobrado $5.000, $3.000 por ir y sacarse una foto y allá y hacer lo que... Bueno. Ahí lo único que podemos discutir es si está habilitado para trabajar en los Estados Unidos. Exactamente. De trabajo. Lo único que se puede discutir. Pero perder $300.000 o $500.000 en el casino y ya no una vez que abrís ponerla, un crédito, quedás en deuda con alguien. Claro, y no jugar a tu nombre, sino a nombre de un tercero, bueno. Y además en un juego, vamos a decir, coordinado de alguna manera, bajo determinadas condiciones. Dice, miren esto, ellos nos daban las fichas y nos hicieron firmar un papel. Ahí está el problema ya. Acá está el problema. Firmar un papel. Porque uno va al casino, juega la suya y si la pierde, la pierde y si gana, gana. Totalmente. O sea, quédate tranqui que si perdés, nosotros te damos el dinero para que lo reintegres al casino. Acá también falla un poco la explicación, porque si él perdió $300.000 y nadie le dio el dinero para reintegrarlo... ¿Quién cubría eso? ¿Quién cubría eso? ¿Y por qué se quedó tan tranquilo de que alguien lo iba a cubrir? Por otro lado, me parece un riesgo realmente firmar en este sentido algo con un casino en otra jurisdicción. Insisto, si de repente te llaman para promocionar, por ahí firmás un contrato, después, como bien dijiste vos, Marina, hay que revisar si estás autorizado, si tenés visa de trabajo o no. Pero pasa que hay un montón de... Claro, hay un montón de famosos que son invitados a hoteles una cosa es promocionar y otra cosa ya firmar un crédito con el casino. Acá hubo mucho desconocimiento o mucha ingenuidad por parte de los que... Aparte no fue solamente Quique, firmó mucha gente. Él da nombres de otros futbolistas, ahora vamos a meternos ahí. A mí me llevaron como un montón de personas más. Hay como 400 deudores que están en la misma situación que yo. Todos tienen orden de arresto, dice Quique Feldman, que dice, no me pasó a mí solo. Hubo como 400 que hicieron la misma que yo y de repente se encuentran con que tienen orden de arresto, de la cual él se entera cuando pisa suelo norteamericano. Incluso Quique cuenta en su descargo, él le dio una nota, la primera nota se la da al diario La Nación, digamos, y después volvió a hablar, pero no, muy poco. Él lo que dice es, se armó un grupo de WhatsApp con muchos de los que viajábamos. A mí me está escribiendo alguien que nos está viendo, que me cuenta que había aviones enteros de gente que viajaba. Claro. Gente más famosa, menos famosa, algunos con mayor nombre, otros con menor nombre, pero gente que iba, todos invitados para una supuesta promoción que terminaba con esta confusión de la que no está claro si sabían lo que estaban haciendo o no. Sí, por lo pronto era una maniobra extraña. Dice, jamás pondría en riesgo mi trayectoria profesional y mi nombre por situaciones ajenas a mis valores. Tenemos más de su declaración.
Bueno, esta es la última y en instantes nos vamos a meter de lleno en el mecanismo. El mecanismo por el cual ocurría todo esto en este casino que se llama, si no me equivoco, Resort World. Correcto. Que es relativamente nuevo, del 2021 y que está apuntado por la justicia norteamericana. Lo que no está claro, según la información que tenemos, es que ahí hay parte de las instalaciones de este casino. Entre el casino y los argentinos que fueron, hay una persona intermediaria que no sería Quique. No, ese Quique habría... de 40 años del que habla Quique. Exactamente. De apellido vinculado a casinos acá y allá. Ahí empieza a haber un sinfín de especulaciones sobre quién podría ser. Lo que está claro es que la persona que vinculó a todo este grupo con el casino estaba acá en Argentina y en cuanto empezó a saltar el tema, fue el que se hizo cargo incluso, según cuenta Quique, de la propia fianza, que primero era 300.000 y luego, bajo intervención y apelación del monto por parte de un abogado neoyorquino, se la bajaron a 120, 130. Quique llamó y le dijo, che, vos me metiste en esto, ahora pagá la fianza. Sí. Bueno, estamos en vivo desde Miami, que es el lugar donde estuvo detenido Quique Feldman y donde arranca esta cuestión de arresto. Estamos con Lorena Berliner Blau, que es periodista, nuestra corresponsal en Miami. Loli, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿cómo están, chicos? Bien. Sí, acá yo estuve escuchando las declaraciones de Quique y hay algo que me hace mucho ruido, pero está la abogada y me gustaría que nos ayude un poco a dilucidar esto. Es cómo pagas una fianza y él asegura que la causa está cerrada. O sea, si uno paga una fianza, la causa no se cierra, es que continúa. Claro. Claro, ¿no? Esa parte del argumento a todos nos hace ruido porque además es una causa por lavado de activos, por lo cual, digamos, no se cierra una causa ni por pagar la deuda ni por pagar la fianza. Por otro lado nos preguntamos, Loli, en base un poco a este planteo de enigmas que nos surgen, es que si está tan complicado, por más que pague fianza, Estados Unidos no te libera tan fácilmente. Entonces, ahí es donde no sé, hay parte de esta historia que no conocemos, evidentemente. A mí me gustaría aclarar que estos procesos en Estados Unidos, además de ser un delito federal, que por más que haya ocurrido en un estado, es federal y todos los estados, justamente fue detenido en Florida, porque es un delito grave. Termina el 90% de estos casos en acuerdos. Que por la información que circula y por lo que me estoy enterando, creo que se enmarcaría dentro de lo que pasó con dentro de la normativa penal, Estados Unidos permite esa cuestión de acuerdo. De acuerdo, en el que se paga un dinero, en este caso una fianza, desde X suma de dinero, se decomisan los bienes o todo el caudal de deuda que existiría y directamente se cierra con un acuerdo la causa y se establece, por ejemplo, algunas concesiones, como por ejemplo poder continuar ingresando al país sin problemas. Porque en algún momento surgió la cercanía del Mundial para muchos exjugadores y colegas que... Entonces, incluso el propio Quique reveló algo así como le dijeron, si querés volver a trabajar para el Mundial no vas a tener problema, ¿no? Exacto, porque lo que intenta la justicia norteamericana en estos casos es presionar lo más que pueden a todos los involucrados con menor o mayor participación hasta llegar justamente a poder tener todos los elementos para encuadrar al responsable principal de esta estructura. Esa es la clave, ¿no? Me parece que acá hay una causa que excede a Feldman, de hecho habla de 400 personas bajo la misma situación, intuyo que solamente de Argentina. Bueno, con lo cual... me hablan de un avión con 200 personas que iban al mismo evento. Bueno. Es decir, 200 que se miraban y sabían. Por eso entiendo que Quique también revela que había un WhatsApp que cuando la deuda empieza a ser una deuda que el privado le pasa a la justicia o alguien descubre esto, ahí empiezan a hablar mucho, che, nosotros viajamos acá y hay lío con esto, ¿qué hacemos? Porque saltan las alarmas. Cuando hay este tipo de deudas, en Estados Unidos, bueno, acá también, lo que son bancos, casinos, y además la particularidad de que estas fichas, al tener un crédito, ¿qué hacían? Llevaban a los jugadores, porque los jugadores podían sacar créditos de mucho dinero para poder jugar en el casino. Cada uno sacaba en base a su patrimonio. No le dan un crédito más rico, podían sacar hasta $1 millón. Quería preguntarle a la doctora, pero entonces... Este arreglo, o también a la colega, a ver si lo saben, ¿este arreglo es un reconocimiento de la culpa? Porque si Estados Unidos excusa la persecución penal, es porque reconoce la culpa, paga y queda libre. En los acuerdos en general nadie reconoce la culpa, pero es una forma de reconocer porque justamente te presionan a que llegues a ese punto, si no la otra opción es ir a juicio, con todas las consecuencias que eso significa, ¿no? Loli, ¿qué querías sumar? Que él dijo, sí, yo por lo que él dijo entendí es que primero, bueno, por ahí equivocó los términos y en vez de ser fianza es acuerdo. Es acuerdo, no es fianza. La fianza se la habían fijado mucho más baja. Y después se la negaron por el tipo de delito.
Ahí. Yo creo que no es que él se declaró culpable, sino que él reconoce la deuda, Claro. que son dos cosas distintas. Y entiendo que la cooperación hacia personas de mayor importancia en este entramado tiene que ver con eso. Claro. Algo que quiero destacar y que estuve así averiguando un poquitito es que Resorts World, que es este hotel del que estamos hablando, además de ser nuevo, tiene una causa anterior en la que llegó a un acuerdo, y parte de ese acuerdo, o no, pero es de uno de los más altos de la historia de los Estados Unidos, de 10.5 millones de dólares, de reconocimiento de estar involucrado en algo que tiene que ver con el lavado, porque se lo tuvo que pagar al comité que supervisa esto del antilavado. Incorporó dentro de su comité de decisiones, el presidente es un exgobernador del estado hoy. Claro. Y esa incorporación es muy reciente. Y la Perdón, Loli, el presidente del casino es un exgobernador. Del casino. Ah, sí. bueno, es un dato político Sí. muy sustancial. Por El eso- presidente del por eso actual lo quería casino remarcar. es exgobernador Sí. de Nevada. El señor Sandoval. Ah, bueno, un saludo grande al señor Sí, Sandoval. sí. Le enviamos. A quien, No por conocemos. suerte, no conocemos. O sea, no quiere decir nada malo, quizás es parte No, del acuerdo, total, eso total, no no, lo no, dicen lógico. las noticias, pero sí es parte de la transparencia que se está buscando, y su nombramiento fue en noviembre del 2025. Claro. Él tiene, Quique tiene una causa anterior, y entonces, bueno, me parece que todo esto tiene que ver con eso, con que están tratando, por lo menos esas son las noticias que se manejan acá, es que el hotel está tratando de lavar su imagen. Está claro, Entonces, a partir como de la parte- incorporación de un exgobernador, que además se Exacto. juega cualquier No posibilidad solo el política futura. exgobernador, Sí, también hay un exdirector del comité de antilavado. claro. Vos decís O que sea, están tratando el- de limpiarse, ordenando estas cuestiones que quedaron turbias. Exacto. Pero si les y parece, entonces me parece que dentro de eso entra Quique. Me Entiendo. parece que dentro de todo esto. entiendo, es como un daño colateral de un manipulite que están armando. Claro. Entiendo. Sí, exacto. Hay que Entiendo. limpiar todo lo que se hizo mal. Y empecemos de nuevo. Entiendo. Sabés que para entender la maniobra, Carlos Estrione tiene preparado un informe que nos mete adentro de este mecanismo. Contanos, Carlitos. Vamos, como hacemos punto por punto para destacar y entender un poquito más general lo que está sucediendo. El mecanismo que se le atribuye a Quique Feldman y tal vez también a otros, porque esta es, sin duda, la punta de un iceberg. Reclutaban exfutbolistas. ¿Por qué? Porque son gente conocida, son gente que le decían, hacer una historia, subila, promocioná el casino. Pero además también un exfutbolista con una carrera ya terminada puede tener un patrimonio en el cual, como decía Marina, sacar un crédito de entre 300 y 500 mil dólares. ¿Cuánto le pagaban a ellos en realidad? Dependiendo del monto que pudieran jugar, se llevaban de bolsillo 5 mil hasta 75 mil dólares. Pero claro, lo que te decía recién, según el patrimonio que tenga cada jugador, si era una figura, si era una estrella, si había hecho carrera, podían sacar créditos de hasta $1 millón. Y aquí es donde se puede configurar el delito de lavado de dinero, porque este $1 millón ingresa al circuito legal. Claro, ¿Sí? esa es la clave. Claro. Ganando o perdiendo, es decir, Ingresa o como una igual. creencia o como una deuda, de repente plata que por ahí no estaba, aparece. Que eso es el mecanismo de lavado, que hay que ver hasta qué punto los que iban sabían. Entiendo que, si sabían es muy complejo. Es muy complejo, son partícipes sin lugar a dudas. Y recién la colega desde Estados Unidos daba un dato muy importante, porque hasta aquí hablábamos de tal vez una organización que utilizaba el casino para lavar dinero. ¿Y si era el casino el que lavaba el dinero? Claro. Debían abrir una cuenta a su propio nombre, para que no quede pegado ninguno de los líderes de esta organización. Nombre y apellido, Carlos Estrione, va y saca a su nombre un crédito de $1 millón. Según un convenio que les hacían firmar, apostaban para terceros. Era otra la persona a la que les decía cómo tenían que jugar. Sí. De hecho, hay un caso que va ganando $100 mil y lo obligan a perder absolutamente Sí, todo. creo que Feldman lo va contando incluso eso en la entrevista.
Eso es ¿Quién gana? extraño. Es Por eso, extraño. insisto, si las acreencias, si lo que van ganando, lo que van perdiendo no son de nadie o de alguien, ¿quién es ese alguien? Y ese alguien tenía la plata registrada, ese alguien es el casino. Estamos dentro de este contexto que Loli acaba de explicar muy bien, de un casino que había hecho cualquier cosa y que ahora quiere, bueno, barrer y empezar de nuevo, se presenta a la justicia y todo parece indicar que en un momento determinado la persona intermediaria entre los jugadores, entre los periodistas y el casino desaparece, se abre. Quizá lo corren con el dato que aportaba Loli. Quizá Claro, lo corren correte porque de acá, representaba toda la turbiedad. No traigas más gente, Claro. no la vemos más plata mediante este mecanismo y, claro, pasa a intervenir el fisco norteamericano porque la deuda está Sí. documentada. Y ahí, como dice Carlitos, como cada uno puso su nombre y apellido, fueron uno por uno a ver quién tiene un patrimonio para avalar esos créditos Páguelo. y para pedir que los paguen. Pero seguimos, Carlitos. Dale, Sí. seguimos. Presten atención, es muy interesante lo que acabamos de conocer, ¿eh? Porque estamos hablando ahora de exfutbolistas, de periodistas, y no se va a quedar acá esta investigación sin lugar a duda. Y acá es donde entra un dato que es muy importante cuando se trata de lavado de dinero. La organización criminal no te permite usar tu plata, No. porque cada centavo por los cuales ellos van a responder, los tienen que lavar ellos. Entonces vos no podés, bueno, te doy 300.000 para jugar, dale, yo llevo 100.000 más porque quiero jugar de la mía, de ninguna manera. Vas a jugar con la plata que te damos nosotros y vas a jugar de la manera que te decimos nosotros. Bueno, Bien. y acá el problema, insistimos, es ese contrato, ese crédito que firman, porque si el casino los hubiera contratado para promocionar, quizás estamos frente, como decía Marina, a un tema administrativo, de che, vos no podés venir a trabajar, no podés cobrar por un servicio que das o por una promoción, es otra historia. Otra Acá historia. es mucha plata por eso tanta el gente. cargo- ¿Y por cuántos países? ¿Cuántos países? Iban 400 argentinos, 400 uruguayos, 400 chilenos. Claro, por eso los cargos inicialmente son cargos graves, Loli. Se habla de robo y defraudación. Bueno, felony y defraudación. A mí me gustaría decir dos o tres cosas. En primer lugar, que el inversor de este hotel, porque es una cadena hotelera, es un inversor malayo, o sea, del país de Malasia. O sea, es un resort importante. Yo busqué más información respecto a si habían hecho promoción en redes sociales, algún futbolista. Yo no encontré No hay nada. No sé ustedes. No hay nada. Con lo cual, El no argumento de entiendo- íbamos a promocionar es débil porque no hay Exacto. promoción de nada. Porque hay por ahí no era una promoción. Respecto a la visa que ustedes estaban nombrando, a ver si podía trabajar o no, y que seguramente tiene su visa de periodista y entonces eso permite trabajar en los Estados Unidos en tanto y en cuanto esté avalado. En tercer lugar, me llamó mucho la atención que diga, no me imaginé que iba a tener un problema legal, no lo juzgo, digamos, no quiero entrar en ese juego, pero sepan los argentinos que cualquier incidente hace que tengas la visa. Esto es importante para cuando vengan para el Mundial, que sabemos que hay mucha gente que va a venir al Mundial. Cualquier incidente previo que hayas tenido, algún tipo de incumplimiento, puede ser causal. O Sí, sea, de hecho, él no ahí digo de es un ir a poco la contradictorio, cárcel, pero sí Loli, de porque deportación inmediata. él en la nota con La Nación dice, yo si me hubiera imaginado no hubiera ido, lo mismo dice hoy en Puro Show, pero también es cierto que él había hecho una suerte de chequeo previo y le habían dicho, no, anda tranquilo que no Sí, pasa nada. incluso él- Tenía orden de arresto desde el 15 de enero. Claro, él Llega el 2 de febrero. cuenta que una vez que se enteran de que había un problema con el casino, de que el casino había trasladado esos créditos como deudas al fisco, se abre un grupo, él lo cuenta él en la nota, abren un grupo de WhatsApp y empiezan a interactuar muchos. Y algunos dicen, che, ¿qué hacemos? ¿Podemos viajar a Estados Unidos o no? Dice, "Yo fui y no y algunos pasó dicen, yo nada". fui, entré y no pasó nada. Bueno, por hasta eso... que un Yo día- tengo entendido que eso del pase de la deuda al fisco es normal pasado determinado tiempo. Eso Está bien, dice no es que le le debes al- dijeron que a los 6 años eso pasa directamente al... No, a los 6 años prescribiría la Prescribe. deuda con El un crédito, casino. el crédito con Le el banco. dijeron a él, ¿no? Y en base a eso Claro. creo que se Lo que pasa construyó es que- acá, digamos, como un relato que es muy confuso. Insisto esto con los argentinos que tengo la oportunidad de hablar. Acá hay que leer la documentación que uno firma. Acá, bueno, en Argentina también, uno se tiene que asesorar legalmente. Claro. Yo conozco gente que ha comprado empresas sin contratar un abogado, o sea, o ha firmado un alquiler sin contratar un abogado. Claro. Acá hay que
asesorarse antes de firmar. Ahí volvemos a lo que firmó Loli. Mucho. Pero queremos volver al mecanismo porque falta la parte más jugosa, la sustancia del mecanismo que la tiene Carlos Strione. Sí, solamente sumar desde aquí, la ignorancia del delito no conmuta la pena, ¿no? Ni acá ni allá. Ni acá ni allá. Seguimos, presten mucha atención para que ustedes analicen en casa. ¿Alguien va a un casino, pero le prohíben apostar si no le dan la orden? Esto ya configura algún tipo, cuanto mínimo, de apriete, sino de extorsión. Vos vas a apostar solamente cuando yo te diga, operaban solo con fichas del casino. Vos me vas a decir, más vale, ¿cómo no van a jugar con fichas del casino? No, pero por ejemplo, no podían ir a las tragamonedas. No. Vos en la tragamoneda cambiás el efectivo directamente. No, pasás con la plata por la caja, retirás las fichas y después cuando te vas el mismo mecanismo al revés. Vas con la ficha a la caja y la plata la depositaban en la cuenta. ¿Por qué la depositaban en la cuenta? Porque cada una de estas personas no accedía al crédito en efectivo. Le depositaban directamente en la cuenta que estaba en el casino. Entonces nos volvemos a preguntar, con el gran dato que dio recién nuestra colega, ¿quién está detrás de la maniobra de lavado si es que configura lavado? Una financiera te traslada plata al casino, ganás, perdés, no ves nunca un mango y el casino después traslada otra vez a esa cuenta. Y lo último, eran constantemente monitoreados por las cámaras. Y de hecho los advertían de esto, ¿no? Claro, porque estás haciendo esto, te vimos hacer esto. Eran varias las personas que también, Facundo, vos y yo vamos a un casino, nos hacemos dos caras, vamos presos en ese momento. Claro. En ese momento, después averiguan por qué. Claro, también es importante lo que decís, Carlitos, está prohibido en los casinos jugar coordinado. Interactuados, claro. Ni con los que están jugando ni con alguien que dé órdenes de afuera. El casino a veces tiene como unas reglas que se convierten, por obvias razones, en estados dentro de los estados. Tienen un reglamento propio, un financiamiento propio y eso siempre es muy opaco, ¿no? Es muy opaco. Por eso también es muy llamativo que estas personas que eran nexos, que iban a jugar invitados, fueran monitoreados por las cámaras de seguridad. Primera vez que lo escucho dentro del casino. Claro, y ahí vamos a decir, se cae el argumento de la promoción. Sí, Loli, querías sumar algo desde acá y ya llegó Luis Ventura también. Lo de las cámaras es relativo porque sí se controla todo el tiempo a través de cámaras todo el accionar. Es parte del control que tienen los casinos y que están obligados a tener. Sí, pero no te dan indicaciones a través de estas cámaras. Eso. No, les advertían sí te pueden decir, para que no se notaran las indicaciones. Esto es lo que surge de una la cosa es tener indicaciones y otra cosa es tener advertencias. Bueno. Por el tipo de juego que estás haciendo, eso se puede llegar a hacer. Pero acá este casino de nuevo tiene denuncias que están por fuera de este caso. De esta historia, claro. Previa a esta historia, Loli. O de 2025, que tienen que ver con... o sea, hay muchos jugadores que denuncian a otros jugadores porque tienen la obligación... Cuando vos sos jugador habitual, tenés como la obligación de denunciar si detectás jugadores que han sido prohibidos de jugar por lavado de dinero, por negocios turbios, por otros problemas, por otros delitos. Y al estar enmarcados en eso, tenés la obligación de denunciarlos. Bueno, este casino también tiene ese tipo de denuncias. Digo, para que entendamos la generalidad y por ahí veamos todo el la panorama. Película completa, está claro. Exacto. Tenemos información urgente. Ya se suma Ventura con data de este tema. Hay muchos más nombres, pero la información es urgente. Bueno, tengo baja batería. La información indica que mañana habría una audiencia decisiva que podría cambiarlo todo. Cuando decimos cambiarlo todo, hablamos de lo que fue la extradición express de Feldman. Podría tratarse la revocación de la fianza, el acuerdo, etc. Lo que nos dicen es que mañana habría, vamos a ponerlo en potencial, una audiencia clave donde se revisarían las condiciones de este acuerdo entre la justicia norteamericana y Feldman, entre otros, también las condiciones de su extradición y la situación de su fianza. Hay versiones
que indican que se seguirá analizando esta deuda del casino y la idea del lavado en esta maniobra de la que participan periodistas y exjugadores de fútbol. Entonces, acá no hay nada cerrado. Pueda pegar un giro claro, esto, ¿no? Claro, se está especulando con la posibilidad de que esta causa dé un giro que complique la situación de los investigados. Por eso recurrimos a Lorena, que está ya en Miami, si bien esta cuestión a esta altura ya tramita en Nevada, pero esta es la información que nos llega, Loli, que no está cerrado, pero que mañana se revisa todo. Claro, es que esto da más razonable. O sea, me llamaba mucho la atención que se cierre todo tan rápido. Los casos no se cierran tan rápido ni en Argentina ni en los Estados Unidos. Digamos, por eso me parecía razonable que él dijera, por un lado, que era una fianza. Entonces volvemos, era una fianza y no un acuerdo. Y la palabra era correcta antes, con un acuerdo de por medio, recordando siempre a nuestros televidentes que Argentina tiene un acuerdo con los Estados Unidos que permite esto y que vos puedas volver a tu país, como ¿se acuerdan? Claro. Pasó con el tema del robo en el shopping. Los del Dolphin. Acá él lo que explica es que los 130.000 que puso tienen que ver con los 300.000 de deuda, con una suerte de quitan la deuda y que no la puso él, sino el reclutador. Claro, que me Esta es la explicación que da Feldman. Que ahí está la clave, ¿no? Porque que también es raro. Claro, no se avanzó a la figura del reclutador, este hombre de 40 años vinculado al mundo de los casinos, argentino, que es el que no solamente lo lleva, sino que después, entre comillas, lo salva y le da y la justicia norteamericana... Y no solo el dinero, sino que habló también del abogado. Que claro, $15.000 del abogado. El abogado, $15.000. Claro, sí. De un abogado que consigue su hermana. Ahora, la justicia norteamericana inicia una causa por lavado, pero después no pregunta tampoco de dónde viene el dinero que se paga la fianza. Federal, chicos, no es una causa cualquiera. No estamos hablando de alguien que fue rápido y se excedió en la velocidad. O sea... y no estoy diciendo con esto que él haya lavado dinero, no. Lo que estoy diciendo es una causa de suma importancia y que para mí era muy llamativo que él dijera que la causa se había cerrado, que él pueda volver a los Estados Unidos, que él pueda volver a entrar, etcétera. Puede formar parte de su acuerdo y no quiere decir que no la sea causa posible. esté cerrada. Está bien lo que decís. Exacto, son como dos cosas distintas desde mi punto de vista. De nuevo, yo no soy abogada en los Estados Unidos, pero mi experiencia indica eso. Sí, y también hay una realidad que es que Feldman, cuando habla con La Nación, da un montón de nombres, por lo menos 3 o 4 eso también nombres. Es llamativo. Sí, y después esos nombres desaparecen mágicamente de la nota. Entiendo que a pedido de él y tal vez porque es gente que no está encausada, que no está todavía sospechada, pero él menciona 2 exfutbolistas que son hermanos, de un apellido que empieza con Z, menciona a otro futbolista muy conocido, de apellido que empieza con F. Claro, lo que pasa que ahora... porque no tienen causa, pero Feldman los nombra. Claro, el tema es que las causas ahora, Loli, van a ser individuales, porque si muchos quedaron debiendo, a cada uno se les va a abrir... Acá hay como dos instancias, me parece, Analía. Sí. Una es la deuda con el fisco. Exacto. Y otra, hasta qué punto esa deuda forma parte de una maniobra penal. Son dos cosas distintas. Son delitos diferentes. Exactamente. Exacto. Y acá también lo que puede haber pasado, lo que puede pasar, es que una vez que se llega a este tipo de acuerdo, como él es parte de una organización, en teoría, o esto es lo que se está investigando, si es o no parte, y hay otros involucrados, había una audiencia fijada seguramente, y en esa audiencia se presenta este acuerdo por parte de Feldman, donde debe ser ratificado esto por el juez, ¿no? Seguramente tiene que estar ratificado una especie de homologación a este acuerdo en el caso de Feldman y ver qué pasa con el resto de los involucrados. Esto es lo que se va a discutir mañana, según nos confirman desde Estados Unidos y de fuentes cercanas a la representación legal de Feldman. Está Luis Ventura. Sí. Luis, primera reflexión sobre Una primera escándalo. reflexión es, estamos cada vez más cerca del próximo Mundial de Fútbol, donde seguramente muchos de los que están envueltos en este caso están, digamos, en la lista de buena fe para ir justamente a cubrir el Mundial, ya sea como comentarista, como periodistas, incluso como exfiguras del fútbol. Claro. Razón por la cual definitivamente la audiencia de mañana es clave. Hay fiscales de Nevada que son los que están metiendo el dedo en la llaga y tratando de profundizar esto, donde los nombres, que no son menos de 180,
Entre esos nombres hay... 180 tenés vos, Luis. Sí. Hay exjugadores y también periodistas de alcurnia, periodistas de buena firma, razón por la cual en caso de seguir para adelante, digamos lo que es la investigación, yo tengo la misma información que está manejando la doctora allá en Miami, en el sentido que se dijo que era una fianza y en un acuerdo y en realidad fue una fianza, que son dos cosas completamente porque son dos cosas distintas, Luis, esto que marcábamos. Podrían ser las dos también, Loli. Podría ser que uno llegue a un acuerdo y además pague una no fianza. nos olvidemos que cuando vos ganás dinero en el casino, digo, porque todo tiene su vueltita. Tenés que pagar impuestos también. Exacto. Evasión. Exacto, y los impuestos son del 30%. Claro. Entonces quizás el acuerdo está más, y por eso el dinero está más relacionado con el pago de impuestos. No lo sé, no tuve acceso a la causa, con lo cual lo que estoy haciendo es presumiendo. Pero, digamos, pasa al Estado justamente por la incobrabilidad yo insisto, de los impuestos. Insisto, Loli, y subrayo esto que marcaba la doctora Analía Raniazá. Una cosa es que vos vayas, saques un crédito y te quedes con una deuda con el privado y que el privado te diga 2 veces me la pagás, 3 veces me la pagás, no me la pagás, te demando y que vos tengas, que esa deuda pase al fisco. Y otra cosa es que esa deuda que se generó por un mecanismo de un crédito formara parte de un mecanismo de lavado o de presunto lavado y a su vez, lógicamente, de evasión, que uno no puede, de evasión de impuestos. Puede decir que lo ignoraba. No, por No, más que eso en el derecho sea... penal no existe. Ni acá eso, ni eso es un principio, eso es un principio general. Yo no sabía que si me robaba un banco, eso no existe, no. Y me parece clave lo Como que le decís, pasó a la abogada en Brasil, que hizo el gesto, ¿recuerdan? el gesto Y no discriminatorio. puede. Claro, no puede. Nadie puede